Buenos días y feliz sábado para todos. Nos sentimos sumamente contentos de poder estar aquí reunidos juntos con el objetivo de estudiar, de aprender acerca de la palabra de Dios. Pero antes de eso, vamos a cantar un himno que quiero que se quede grabado en la mente de ustedes. Ustedes lo tienen en su himnario, ustedes lo pueden repasar en la casa. Es cortito, con el objetivo de que se lo aprendan. ¿Sí? Vamos a cantar el himno. ¿Cuál es, Marcelo? Número 100. El himno número 100. Steven, por favor. El himno número 100. Piense en las letras. Nosotros vayamos cantando, mi amor. ¿Puede cantar, mi amor, con nosotros? Dulces momentos consoladores, los que me paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, veo al Cordero mi Cristo Jesús. Sus heridas, la viva fuente de pura sangre veo manar, que salpicando mi pura frente la infame culpa para borrar. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de la expiación. Su noble frente, hostia inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Soy consuelo y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz. Muchas gracias, mi amor. Amén. Damos gracias a Dios por lo que hizo por nosotros al enviar a Jesús para que no solamente fuera salpicada sus manos, sino que todo su cuerpo fue salpicado, todo su cuerpo fue herido, magullado por nosotros. Así que en esta mañana damos muchas gracias a Dios por lo que Dios hizo antes de que nosotros naciéramos. Hizo una prevención, preparó allí algo sumamente especial para nosotros, y hoy al estar aquí, entonces es una muestra del agradecimiento que nosotros tenemos para con Dios. Hay muchos que no se quieren reunir, así que bendecidos sean ustedes que han decidido reunirse para alabar y glorificar el nombre de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, oh Dios, por estos días que ha designado para que estemos en contacto contigo a través de la oración. Permítenos, oh Dios, ser claro y específico, y ayúdanos a ser sincero con nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos hemos reunido con el propósito de, aquí hay 3 puntos importantes que
escribe el escritor de este programa. Y él quiere que lo pasemos a ustedes. Es que nos hemos reunido para alabar a Dios. ¿Está aquí reunido o reunida aquí para alabar a Dios? Ok, si estamos reunidos para alabar a Dios, entonces debemos de reconocer que Dios es justo y Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Dios es justo y es bueno. Dice que debemos dar gracias a Dios porque Él siempre está dispuesto a darnos el manto de justicia. Antes que usted naciera, Dios preparó el manto de justicia. Y es sumamente interesante cómo se vestían los sumos sacerdotes, los sacerdotes en el pasado. Había una vestimenta sumamente especial. Dios le dijo a Moisés cómo debía ser esa vestimenta. Vimos que cuando Dios se le presentó a Moisés, le dijo a Moisés que quitara la sandalia de sus pies, porque estaba en un lugar santo. Dios quiere que nosotros estemos vestidos con una vestidura santa. Y otra alabanza es que el efecto de la justicia de Dios será paz en tu vida. ¿Cuál es el efecto de la justicia? Cuando usted vive tranquilo, cuando usted vive sin problemas personales, problemas políticos, problemas sociales, usted vive con paz. Ayer de un departamento de gobierno me llamaron y me dicen dentro de 2 horas vamos a estar allá. Así que pasé rápidamente un recorrido por todos los trámites que tengo que hacer y bueno, no tengo nada pendiente. Así que cuando llegó la señora me entregó un documento o 3 documentos. Cuando me entregó esos 3 documentos me dice, entre 2 días tiene que estar todo resuelto. El documento estaba en holandés. No sé leer holandés. Así que vi los documentos, revisé así, vi unas cifras, que esa sí la pude entender, no importa que tenga en holandés, en chino, lo que sea. Vi las cifras, pero tampoco me preocupé. Porque todos los meses arreglo todas mis cuentas. Así que tranquilo. Cuando llamé al contador, el contador viene y ve, y dice, no hay problema con eso. Eso, olvídate de eso, que ha sido un asunto entre ellos mismos. Yo resuelvo eso mañana, el lunes, si Dios quiere. Así que, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con tu prójimo? Si no estás en paz con tu prójimo, tampoco hay paz con Dios. ¿Sí? Si no hay paz con el prójimo, tampoco hay paz con Dios. Aquí el escritor sigue sugiriendo otras cosas. El tema es cortito. No olvidemos que es un tiempo para orar. Así que rápidamente vamos a tomar un tiempecito para hacer una oración. Pero antes de eso, quiero darle esta recomendación. Dice aquí que el Señor desea que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Qué desea el Señor? Que confesemos nuestros pecados. Hay confesiones que debemos de hacerla a nuestro prójimo, a nuestro amigo. Y hay confesiones que hay que hacerla a Dios. Dice, perdónanos por los momentos cuando usamos nuestras propias túnicas de justicia en lugar de tomar el manto de justicia de Dios. ¿Cómo debe ser esa oración? Esa petición es, perdóname cuando yo uso mi propio manto en lugar de usar el manto de Dios. Cuando leí esto, entonces me llegó a la mente, hay un texto bíblico que dice que nosotros no debemos de unirnos en yugo desigual con los infieles. Y cuando yo pensaba que yugo desigual con los infieles es cuando hay matrimonio.
un matrimonio con alguien que es fiel, con una persona, un matrimonio que es, digamos, el hombre es fiel a Dios y la mujer no cree en Dios. Entonces yo pensé que ese yugo es desigual. Pero después de pasar un tiempo, pude comprender que no solamente es yugo desigual para el matrimonio, que hay yugo desigual para evangelizar, que hay yugo desigual en negocios, que hay yugo desigual en diferentes actividades de la vida y que debemos de cuidarnos de eso, porque cuando hacemos esas cosas, cuando yo hago un yugo desigual con alguien, no importa el orden, yo estoy tomando mi propio manto. No estoy utilizando el manto de Dios. ¿Cuál es el manto de Dios? Que cuando tú tienes la justicia de Dios, entonces todas las cosas que tú vas a hacer, debe de ¿qué? De consultarla primeramente con Dios. Después esperar la respuesta de Dios. Porque muchas veces consultamos a Dios, pero de una vez tomamos la decisión. Entonces no consulte. Si voy a tomar la decisión de inmediato, entonces ¿para qué voy a consultar? Debemos de consultar a Dios y luego esperar que Dios me dice. Entonces, mientras estaba meditando en esas cosas, me llegó a la mente el himno número 100. Dulces momentos debe usted pasar ¿bajo de qué? Debajo de la cruz. Dulce momento debo de pasar junto con ¿quién? Junto con Jesús. Dulces momentos. Y en este momento, yo quiero que usted ahí donde usted está, no para que siga durmiendo, sino para que te baje la cabeza y tenga una palabra de oración. En esa palabra de oración, en ese momento de oración que usted va a hacer ahí sentadito tranquilo, dice que debe suplicar por las diferentes intercesiones. Señor, dirígenos en aceptar el manto de justicia de Dios. ¿Desea usted recibir el manto de justicia de Dios? Ok, le voy a leer un par más. Dice Dios también aquí, enséñanos a huir también de las pasiones juveniles. Permítenos que podamos tener paz. Enséñanos a caminar no conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Hay un pan más. Enséñanos y protégenos. Conserva nuestra juventud. Permite que nosotros podamos cada día buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después que las demás cosas que Dios quiera puedan ser añadidas. Debemos de orar por un enfoque renovado como el que tuvo Daniel. Debemos también de pedirle a Dios que nos enseñe a cada día a estudiar, como estaba aquí el programa de la escuela sabática, cada día a estudiar la palabra de Dios. Hay muchas personas que no vienen temprano a la escuela sabática porque no han estudiado. Y como no quieren enfrentarse con el maestro o con el grupo, entonces mejor vengo cuando se pase la escuela sabática y listo. Debemos de estudiar para que el Señor nos ilumine en esas cosas. Y por último, también debemos de orar por las necesidades personales de aquellos que nos reunimos aquí. Así que en este momento de oración, usted va a orar por lo que se recuerde. Sobre todas las cosas, ore para que usted pueda recibir el manto de justicia. Oremos. Tiene ahí, puede quedarse sentado, no hay problema, baje su cabeza y ore. Oremos un momento en silencio.
Te damos gracias, Señor, por la gran sabiduría que tú nos has dejado expresar en tu santa palabra, que nos dice que la oración más efectiva es aquella que se hace en silencio. Por esa razón, en este momento, hemos estado estos segunditos orando en silencio, porque es la forma más efectiva de comunicarnos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. En este momento quiero hacerle un pequeño recuento de lo que nosotros, de lo que se ha estado haciendo durante estos 10 días de oración. Hoy es el número 4. ¿Qué hicimos el primer día? Se estuvo hablando, el predicador o el mensaje estuvo hablando acerca del aceite como símbolo del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, para que haya una renovación, para que usted pueda recibir el manto de justicia, primeramente tiene el Espíritu Santo que trabajar en tu vida. Si el Espíritu Santo no trabaja en tu vida, nunca jamás podrás recibir el manto de justicia. Después del manto del Espíritu Santo, entonces se estuvo hablando de la santificación. Santificación. Si no obtiene la dirección del Espíritu Santo, no podrá ser santificado. Bien, entonces después de la santificación, entonces vino el tercer paso. ¿Cuál fue el tercer paso? ¿Ah? Ajá. El tercer paso, ¿cuál fue? Hay alguna gente que están durmiendo. Yo quiero que usted mire el que está a su lado. Mire el que está a su lado y dígale que Dios desea que tú seas humilde. Dios desea que, ¿qué Dios desea? Que seamos humildes. Veamos bien los pasos. Veamos bien los pasos para que nosotros comprendamos perfectamente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros durante estos 10 días. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros durante estos 10 días? Primeramente, que nosotros pidamos el Espíritu Santo. Cuando obtengamos el Espíritu Santo, entonces comenzará la santificación. Una vez que nosotros comencemos con la santificación, entonces viene ¿qué? La humildad. No hay santificación, no hay humildad sin santificación. Quiero que pongan atención al orden. Después que viene esa humildad, ¿qué es ser humilde a propósito? ¿Qué es ser humilde? ¿Hay alguien aquí que me puede decir qué es ser humilde para él o para ella? ¿Ser obediente? Dice el Espíritu de profecía. Ser humilde es estar abajo y estar contento. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Seguro eso, hermana? Que usted quiere estar abajo, alguien que la esté pisándola a usted y usted estar contenta ahí abajo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Seguro? Cuando usted está abajo, que usted tiene sus derechos y le quitan sus derechos, ¿se siente usted bien? Dice que cuando usted pierda su derecho, debe sentirse entonces contento. Eso es estar abajo y estar contento. O sea, mi derecho que tengo por ley, pierdo mis derechos y entonces estoy contento. Eso es ser humilde. Porque cuando me reclaman lo que no es mío, no hay problema porque no es mío. Pero cuando pierdo lo que es mío, hay una historia cortita de una persona que quiso ayudar o ayudó a alguien. Lo ayudó. Hay ayudas que son totalmente inolvidables. Cuando usted tiene necesidad de salud, cuando usted está enfermo y alguien lo ayuda, eso no se olvida fácil. Así que esa persona estaba enfermo y fue donde al médico. El médico lo atendió y después que atendió a la persona, no tenía dinero para comprar la medicina, le facilitó la medicina y después que se fue, lo atendieron por nada, le dieron la medicina por nada y entonces después demandó al médico.
cuando demandó al médico, entonces fueron a la justicia. Cuando se llegó a la justicia, hicieron la investigación y gracias a Dios le dieron la razón al que la tenía, al médico. O sea que, pero sin embargo, ese médico luchó, pero luchó ¿cómo? En el nombre de Jesús. Porque si usted está vestido con el manto de justicia, no hay nada que lo pueda tocar. No importa lo que el otro piense hacer, quiera hacer. Si usted está vestido con el manto de justicia, entonces nadie podrá tocarte. Por eso dice la palabra de Dios y nos aconseja el Espíritu de profecía, que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, asegúrate de que tu relación con Dios sea perfecta. Porque cuando tú salgas allá, dice que ángeles poderosos andarán contigo como protegiéndote, es decir, el manto de justicia estará contigo y nada te tocará. Es algo maravilloso. Aquí hay algunos punticos que quiero resaltar para con ustedes. Ya sabemos el orden para recibir el manto de justicia. ¿Cuál es el primero? Espíritu Santo. Debe de tomar posesión de tu vida. Cuando tú tengas el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar entonces? ¿Va a venir qué? La santidad. Y después que venga santidad, ¿qué va a pasar entonces? Va a ser como humilde. Humilde no significa andar con la cabeza para abajo. No significa andar sucio y con la ropa rota y todo eso. Eso no, ir comiendo de lo que está en la basura. Eso no significa ser humilde. Humilde significa que usted pueda reconocer lo que usted hizo malo y lo que usted hizo bien. Hay muchos de nosotros que cuando hacemos las cosas mal, no quiere que nadie le diga nada. Nadie diga nada. Entonces, eso no significa ser humilde. El paso de humildad lleva a otro paso. Tengo una discusión con la hermana Hilda. Yo no tengo razón. No tengo la razón. Pero después Hilda viene donde mí. Ay, hermano César, excúseme. Hasta allá conlleva la humildad. Ella tiene la razón. Sin embargo, ella es la que va donde quien la ofendió a ella. Humildad. Jesús fue el ejemplo de humildad más grande que ha tenido el mundo completo. Siendo el creador de todas las cosas, que da vida, dejarse quitar la vida por un ser que él creó. ¿Se imagina eso? Que Jesús me creó a mí. Yo no sé hacer nada. Tanto así que las damas, que son los seres más importantes de la tierra para la creación, para la procreación, le hemos preguntado varias veces que qué hace a Milagros, qué hiciste para poder mantener, para pegarte el cordón umbilical de ti a tu criatura. ¿Qué hiciste? ¿No hiciste nada? No, ok, porque tú no eres muy inteligente. Hilda, dime, ¿qué tú hiciste? ¿Tampoco? Ay, no. ¿Alguien me puede decir qué hizo para pegar? Doctora Ramírez, como usted es doctora y también tuvo hijo, ¿tampoco no sabe? Hay tantas cosas que nosotros no sabemos absolutamente nada. Por esa razón debemos de anhelar el manto de justicia para que nuestros ojos se puedan abrir. Porque hay muchas cosas que nosotros están al lado nuestro, pero nosotros no lo vemos, no lo percibimos, no lo contemplamos. Y Dios quiere que a través del proceso que Él ha elegido para que nosotros podamos participar con Jesús. Oiga, solamente van a participar con Jesús allá aquellos que reciban el manto de justicia aquí. Un día todos seremos
tanto hombres como mujeres, vestido de sacerdotes. Dice que habrán sacerdotes haciendo el juicio con Dios, participando con Jesús. Y para eso tiene que recibirlo aquí. Si no recibe el manto aquí, no puede entrar allá. Cuando se hizo la invitación de las bodas, se le dio el vestido de las bodas para que entre a la boda. Pero a alguien se le ocurrió que, bueno, ese color no me gusta, eso no me queda muy bien, eso no le cae en mi cuerpo, y yo voy a entrar a las bodas así, como yo estoy. Y entró, ok, amén. Pero ¿qué sucedió? Cuando se pasó revista y lo vieron allí, amigo, ¿cómo entraste aquí? Venga, y dice que entonces afuera será ¿qué? El lloro. Cuando termine la hora de entregar el manto de justicia y usted no lo haya recibido, entonces llegará el lloro y el crujir de dientes. Un día llegó para los de Sodoma y Gomorra. Un día llegó para los antidiluvianos. Se le ofreció el manto de justicia. ¿Cuál era el manto de justicia? Solamente entra al arca. Pero no quisieron entrar. No quisieron entrar al arca, y cuando dice que la puerta se cerró, fue cerrada la puerta y rápidamente comenzaron los truenos y relámpagos. Me imagino qué pasaría por las mentes de los antidiluvianos. ¿Cuánto corredera? ¿Cuánto tocar de puerta? Sin embargo, no se le abrió la puerta. Ya no había más tiempo para recibir ese manto. No había más tiempo para recibir esa gracia que Dios le había otorgado a ellos. La justicia de Cristo, lo que hace, es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios, y lo que la obra y su obra de justificación. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador sea aceptable, sea aceptado ante Dios. Tu justicia, por buena que sea, es como trapo de inmundicia. Todas las cosas bonitas que hace, todas las cosas buenas que hace, son como trapo de inmundicia para Dios. Dios no las recibe. Dios te recibe a ti a través de la justicia de Cristo Jesús. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. No porque guarde los mandamientos, tengo derecho a recibir la justicia. No porque guarde los mandamientos. Los judíos guardaban los mandamientos y otros más, pero no recibieron el manto de justicia, porque hacían las cosas por sí mismos, por sus propias fuerzas. Hay un himno que dice que no por mi propia fuerza, no es por mi propia fuerza, sino es por lo que Dios haga en mí, obtendré entonces la justicia. Mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de Él, suplicando pureza de corazón, se da la orden. Repito esto: mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de Él, suplicando pureza de corazón, entonces se da la orden. ¿Cuál es esa orden? Quitadle las vestiduras viles. Cuando usted y cuando yo supliquemos delante de Dios por su Espíritu Santo, cuando supliquemos por nuestros errores, cuando supliquemos por la justificación, entonces se dará la orden: quitadle las vestiduras viles. Así se hizo con el profeta. Quítale las vestiduras viles y vístelo de la justicia con el manto de justicia de Dios. Ese manto de justicia que Dios ha provisto a través de Jesús para nosotros. Una fe común
no es suficiente para recibir el manto. Una fe común. ¿Cuál es la fe común? Todos decimos que Dios existe. Es una fe común. Dios existe. Pero eso no es suficiente para recibir el manto. Otra fe común. Todos somos pecadores. Por esa razón no importa que me fume este poquito de marihuana hoy o me ponga aquel poquito de heroína mañana. Porque todos somos pecadores. Esa fe no es suficiente para recibir el manto de justicia. Al contrario, cuando usted ha recibido ya el manto de justicia y hace o piensa hacer algo mal, inmediatamente hay algo en usted, hay una reacción en usted. No sé cuántos de ustedes ha querido hacer algo incorrecto y cuando llega el momento indicado, la hora, el lugar indicado, hay algo que no deja, hay algo que usted siente, no puedo hacer esto. O si lo estaba haciendo, no puedo seguir haciendo esto. Aquí tenemos, la mayoría de ustedes, tenemos un amigo, no le voy a decir el nombre, me encontré con él usaba droga y entonces asistió a una campaña y fue bautizado. Él es adventista, fue desde pequeñito, de niño. Sin embargo, se apartó, como pasa con muchos, y entonces él me está contando que cuando iba a los puntos de droga, compraba la droga, la usaba tranquilo. Pero después que él le pidió a Dios que lo cubriera con su manto de justicia, se bautizó y anda ahora en los caminos de Dios. Dice que en un momento se sintió como un poco deprimido, como que no tenía mucho ánimo para salir a la calle. Y dice, no, eso lo que me hace falta es un poquitico de droga. No voy a comprar mucho hoy. Y dice que cuando llegó al lugar donde la venden, el corazón se le quería salir. Y no la pudo comprar. Tenía el dinero. Estaba ahí el vendedor. Pero dice que su corazón, él no lo soportaba dentro del pecho. Tuvo que irse. Y me dice, a ti es la primera persona que le digo esto. No sé qué pasa. Pero no la pude comprar. No lo pude usar. Así es que le estoy pidiendo a Dios, me dice, que me dé ánimo, que me ayude. Y debemos de orar por todas aquellas personas que tienen cierta imposibilidad en la vida. Hay personas que tienen imposibilidades que a veces se sienten un poco deprimidos. Y Dios quiere que nosotros oremos por esto. Entonces, le voy a pedir a ustedes que hagan un esfuerzo para que continúen asistiendo a estos días de oración. No solamente cuando vi lo que me correspondió a mí y lo que le correspondió a los tres antes que yo, veo que realmente no es un programa. No es un programa. Es un proceso que debe haber en nuestras vidas. No es que un programa. Un programa, nos aprendemos, lo practicamos, lo hacemos y se acabó. Igual que el programa o el llamado que se hace de esto, de Señor, transfórmame. Esto no es un programa. Debe ser una petición de tu corazón si desea estar en la mansión celestial. Si desea estar en la mansión celestial, debe ser transformado. Para entrar a las mansiones celestiales tiene que recibir automáticamente, imprescindiblemente, el Espíritu Santo. Y cuando recibe el Espíritu Santo, entonces Él te va indicando todos los pasos que tiene que dar. Todos los pasos, paso a paso. Dice la palabra de Dios. Cuando usted posee el Espíritu Santo, Él te va a guiar de tal manera que tú no vas a doblar ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando pienses doblar a cualquiera de las dos manos, entonces Él te va a decir, no, sigue aquí derecho. Siga derecho. No haga esto, no haga lo otro. ¿Tú estás dispuesto a aceptar, a escuchar y a obedecer la voz de Dios? Solamente los humildes lo pueden hacer. Solamente aquellos que poseen el manto de justicia.
ese manto que necesita imprescindiblemente para poder estar en las mansiones celestiales. Porque con ese manto es que tú vas a poder actuar allá con los seres celestiales. Un día, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo cubrió con ese manto. Pero asimismo también el Satanás, el enemigo, hizo todo lo posible para que ellos obedecieran su voz, y automáticamente después de obedecer la voz de Satanás, ¿qué se pasó? Se perdió el manto. Adán y Eva andaban en el jardín del Edén, estaban allí tranquilos hasta el día que cometieron el pecado. Cuando cometieron el pecado, yo sé que todos ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con Eva y Adán? ¿Se vieron cómo? Desnudo. Se quitó el manto. Desnudo. Y qué tristeza después para Adán y para Eva, cuando Dios le dijo que tienen que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Me imagino que cuando Dios le dijo así, no lo dejó para mañana, sino hoy mismo tienen que salir de aquí. Me imagino qué tristeza pasó con Eva y Adán. Qué tristeza pasó con los antediluvianos cuando vieron los relámpagos, los truenos y la lluvia comenzar a caer. Oye, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché lo que dijo ese señor? Simplemente se le pedía, ¿era qué? Entrar, nada más. No se le pedía diezmo, no se le pedía ofrenda, no se le pedía guardar sábado, no se le pidió, solamente entra. Hoy solamente Dios nos está pidiendo a nosotros que pidamos el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, entonces todo estará listo para hacer todo. Todas las cosas las podremos en Cristo Jesús. Quien lleva él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dios desea que nosotros hoy pidamos con urgencia, de una forma en secreto, el Espíritu Santo. Él nos capacitará para hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos en este mundo. Sobre todas las cosas, que nosotros poseamos el manto de justicia. No olvide, si recibe el manto de justicia es porque ya fuiste humilde. Si recibe el manto de justicia es porque ya está en el proceso de santificación. Si recibe el manto de justicia es porque seguro tu vida está controlada por el Espíritu Santo. Así que estos 4 pasos queremos que lo memoricemos, queremos que nosotros reflexionemos en ello y que el Señor nos dé la bendición más grande que Él tiene para su pueblo, que es el Espíritu Santo. Una vez que lo recibamos, estaremos totalmente completos en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Y si cualquier cosa se le olvida, vaya al pie de la cruz. El Señor tiene grandes cosas para su pueblo. Hay muchas cosas también que vendrán para el pueblo de Dios, negativa, pero nada de esto tendrá función para con los hijos de Dios. Porque Él ha prometido que aquellos que confían plenamente en Dios, Dios le dará todo lo que necesitan en el momento oportuno. No hay nada por qué temer, a menos que nosotros hoy olvidemos la forma como Dios guió a su pueblo en el pasado. Luz de día, luz de noche y sombra de día, comida y agua. ¿Qué más queremos? Nada más. Con su presencia tenemos todo. Que Dios nos bendiga.
que nos ayude a ser fiel y que podamos asistir a estos otros días que faltan. Son 10 días, vamos por número 4. Y el día final tendremos el día 20, como ya anunció nuestra hermana Mimor, vamos a estar todos con una gran vigilia allá en el centro Israel Leito, donde vamos a amanecer allá. ¿Por qué estas cosas? ¿Qué lección, qué enseñanza quiere darnos Dios con estas cosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de la institución? ¿Cuál es el plan de la iglesia? ¿Será un plan de la iglesia? Ese es un plan de Dios. Es necesario que nosotros hoy busquemos a Dios de corazón. Y cuando nosotros sigamos los pasos de Dios, entonces estaremos totalmente seguros. Que Dios nos bendiga. Sí, mi hermano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios y al hermano César por este lindo mensaje? Ahora, para finalizar, vamos a cantar el cantico tema.